Un coleccionista recorre un antiguo colegio jesuita en Italia. Va pasando estantes, abre cajas polvorientas, revisa volúmenes encuadernados en cuero que llevan décadas, incluso siglos, sin que nadie los toque. Entre tratados de teología, manuales de filosofía y viejos libros de ciencia, aparece un volumen que no llama especialmente la atención. Mismo formato, mismo olor a pergamino viejo, misma apariencia de cualquier otro libro de la época. Pero en el momento en que lo abre, entiende que no está frente a un manuscrito más. Está frente a un problema. Ese hombre es Wilfrid Voynich. Librero polaco especializado en libros raros, acostumbrado a ver cosas extrañas, acostumbrado a encontrar tesoros escondidos en bibliotecas olvidadas. Pero lo que tiene entre las manos ese día no se parece a nada que haya visto antes. Un manuscrito sin fecha, sin título, sin autor. Un libro escrito en un idioma que no existe, con símbolos que no pertenecen a ningún alfabeto conocido. Más de 240 páginas llenas de texto e ilustraciones, y ni una sola frase ha podido ser descifrada hasta hoy. Con el tiempo, este libro se convertirá en uno de los mayores enigmas del último siglo. Una de las obsesiones más persistentes del mundo académico y criptográfico. Durante más de 100 años, algunos de los mejores criptógrafos del planeta han intentado romper su código. Matemáticos, lingüistas, historiadores, especialistas en lenguas muertas, expertos en estadística, analistas de inteligencia. Todos se han sentado frente a sus páginas con la misma pregunta, ¿qué dice? En los años 70, incluso la CIA y la NSA se involucraron. Los mismos departamentos que pasan su tiempo descifrando comunicaciones enemigas, mensajes cifrados de guerra, códigos diplomáticos, dedicaron recursos, tiempo y talento a este manuscrito. Y nada. Universidades como Harvard, Cambridge u Oxford lo han escaneado en alta resolución, lo han clasificado centímetro a centímetro, han corrido modelos matemáticos, análisis de frecuencias, comparaciones con cientos de idiomas conocidos. Se han invertido décadas de trabajo acumulado en intentar entenderlo. Miles de investigadores, profesionales y amateurs se han obsesionado con él. Existen foros que llevan años activos hablando exclusivamente del manuscrito. Blogs dedicados solo a teorías sobre su origen. Canales de YouTube, publicaciones académicas, servidores privados, grupos de Telegram, subreddits completos girando alrededor de este objeto. Hay gente que ha dedicado 20, 30 años de su vida únicamente a este libro. Se han publicado artículos, conferencias, libros enteros solo para presentar nuevas hipótesis. Y, aún así, la situación es la misma, nadie puede leerlo. Hasta hoy se han propuesto más de 80 teorías distintas sobre su origen. Que si es un tratado alquímico, que si es una enciclopedia médica, que si es el diario de un sabio desconocido, que si es una broma elaborada, que si es un lenguaje perdido, que si es un fraude sofisticado, que si es un código militar, que si es un texto sin significado generado artificialmente. Sin embargo, ninguna teoría ha logrado cerrar todo el círculo, encajar todas las piezas de forma consistente. Un libro del que nadie ha podido interpretar ni una sola frase con certeza. Ni un hola, ni un fin, ni una simple palabra inequívoca. Nada. Esta es la historia del manuscrito Voynich. Lo más desconcertante de todo es que el texto no se ve como un garabato sin sentido. A primera vista, parece tener estructura, orden, lógica interna. Hay reglas, hay repeticiones, hay patrones que se comportan exactamente igual que los de un idioma real. Si tomas el texto y lo analizas estadísticamente, el vocabulario se comporta como el de una lengua humana. Las palabras no aparecen al azar, siguen proporciones que también aparecen en el inglés, en el español, en el chino, en el árabe. Hay palabras muy frecuentes, palabras intermedias y palabras muy raras. Algunas solo aparecen en ciertas secciones del libro, como si fueran términos técnicos específicos. Otras repiten estructuras internas, prefijos, sufijos, combinaciones que parecen funcionar como sílabas o raíces. Pero ese orden, esa lógica, ese aparente sentido, no lleva a ninguna traducción. A simple vista, si no sabes lo que estás mirando, el manuscrito Voynich podría engañarte.
Podrías pensar que es un libro antiguo más. Está encuadernado en cuero, con un aspecto sobrio y clásico. Nada raro, hasta que lo abres. Las páginas no son de papel, sino de pergamino grueso del tipo que se usaba hace siglos para textos importantes, para obras que se esperaban conservar. Y no todas las páginas son del mismo tipo. Algunas están recortadas, otras se despliegan como mapas, otras forman composiciones circulares. Todo el contenido está escrito con una tinta que, a pesar del tiempo, sigue siendo perfectamente legible. Lo que más sorprende, sin embargo, no es solo lo que está escrito, sino cómo está escrito. No hay errores visibles. No hay tachones, no hay correcciones, no hay líneas borradas o reescritas encima. No se ven frases canceladas, ni párrafos reordenados. Cada línea, cada símbolo, cada ilustración da la impresión de haber sido colocada en su sitio definitivo desde el primer intento. Como si quien lo escribió no estuviera improvisando, sino copiando un contenido ya cerrado o transcribiendo un sistema que dominaba a la perfección. No parece un borrador. Parece la versión final de algo que ya existía en la mente de su autor. Se conservan más de 240 páginas, aunque se cree que originalmente el libro era aún más extenso y que al menos unas 20 páginas se han perdido a lo largo de los siglos. No hay una relación clara entre los símbolos del texto y ningún alfabeto de la historia. No es latín, no es árabe, no es griego, no es cirílico, no es hebreo. No se parece al chino, ni al japonés, ni a escrituras precolombinas, ni a jeroglíficos egipcios. Algunos símbolos recuerdan vagamente a letras cursivas latinas, otros parecen números, otros parecen creaciones completamente nuevas, sin analogía directa. Podría ser un idioma artificial, podría ser una lengua perdida, o tal vez nunca se diseñó para corresponder a un idioma humano convencional. Junto al texto aparecen numerosos dibujos y esquemas, pero en lugar de aportar claridad, aumentan el desconcierto. Hay plantas que nadie ha identificado, diagramas astronómicos que no coinciden con el cielo, figuras humanas en contextos que no tienen equivalente en ningún manuscrito medieval. No hay notas al margen, no hay traducciones, no hay glosas en otro idioma que sirvan de pista. Es un mundo visual cerrado sobre sí mismo. En 1912, ese libro llega a manos de Wilfred Voynich. Lo compra en Italia dentro de un lote de textos jesuitas. Para el vendedor era simplemente uno más dentro de un conjunto. Pero cuando Voynich lo abre y revisa unas cuantas páginas, entiende que ha encontrado algo que trasciende lo comercial. Desde ese primer contacto, el manuscrito se convierte para él en una obsesión. Está convencido de que ha descubierto un texto secreto, quizá un tratado de alquimia, quizá un conocimiento oculto, quizá una obra de un genio olvidado. Pasa el resto de su vida intentando descifrarlo, escribiendo cartas, pidiendo ayuda, consultando expertos. Pero nunca logra acercarse a una respuesta real. Hoy, el manuscrito se encuentra en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Está almacenado en condiciones controladas de temperatura y humedad, protegido de la luz directa, del deterioro, de la manipulación innecesaria. Rara vez se expone físicamente al público por razones de conservación. Pero existe una versión digital completa que ha sido puesta a disposición de investigadores y curiosos de todo el mundo. Cualquiera puede verlo, página por página. Entenderlo, nadie. Durante siglos, este libro ni siquiera tuvo un nombre propio. Era ese manuscrito extraño. Hoy lo conocemos como manuscrito Voynich por el librero que lo hizo famoso, aunque su referencia oficial en Yale es Beinecke MS 408. Y cuando uno lo observa con calma, hay una constante. Todo está hecho con precisión y detalle. No parece un experimento descuidado, no parece el trabajo de alguien sin formación. Cada página da la sensación de responder a un propósito, a una estructura, a una organización interna que desconocemos. Es como ver un manual, una enciclopedia o una especie de sistema de conocimiento de alto nivel, pero escrito desde un paradigma que ya no tenemos. Durante más de un siglo, investigadores, historiadores, criptógrafos y lingüistas se han obsesionado con una misma pregunta: ¿quién escribió esto?
Porque responder quién lo escribió podría acercarnos a por qué lo escribió. Y entender el por qué quizá permitiría decidir qué tipo de texto es. La primera pista aparece gracias al propio Voynich. Mientras inspecciona el manuscrito al detalle, encuentra en una de las primeras páginas una especie de firma casi borrada, desvanecida como si alguien hubiera intentado eliminarla siglos atrás. Con un análisis cuidadoso consigue leer un nombre, Jacobus Sinapius. Jacobus era médico. Se sabe que trabajó como destilador imperial en la corte del emperador Rodolfo II, en Praga. Es decir, estaba a cargo de la preparación de remedios, el manejo de hierbas, la destilación de sustancias, probablemente con fines tanto médicos como alquímicos. Tenía reputación de experto en botánica, hierbas medicinales, remedios complejos. Cultivaba, experimentaba, refinaba. Su perfil encajaba muy bien con el contenido del manuscrito, plantas extrañas, diagramas, posibles recetas. La hipótesis era tentadora. Si el manuscrito contiene aparente conocimiento botánico y está lleno de plantas raras, podría ser una obra escrita por alguien como él. Sin embargo, esta teoría se descartó relativamente rápido. No porque Jacobus no tuviera el perfil, sino porque todo apunta a que el manuscrito pasó por sus manos como parte de la biblioteca imperial, no que fuera obra suya. Lo más probable es que lo poseyera, que lo haya adquirido, recibido como regalo o como parte de alguna colección, pero no que él fuera el autor original. Su nombre indica que el libro estuvo en su entorno, no que saliera de su pluma. La segunda gran pista nace de una carta real, encontrada junto al manuscrito, firmada en 1665 por Johannes Marcus Marci, profesor de la Universidad de Praga y figura respetada en su tiempo. La carta va dirigida a Athanasius Kircher, un erudito jesuita famoso por su capacidad para intentar descifrar jeroglíficos, lenguas antiguas y sistemas de escritura enigmáticos. La carta comienza con un tono formal y respetuoso, reverendo y muy docto señor Athanasius Kircher. Marci le explica que se dirige a él para presentarle un enigma que ha atrapado su intelecto y el de muchos otros durante largo tiempo. Un misterio que, según él, solo alguien con la erudición de Kircher podría intentar iluminar. Y entonces menciona el libro, un manuscrito que, según sus palabras, en su día perteneció al emperador Rodolfo II, quien lo habría comprado por una suma considerable de dinero, convencido de que en sus páginas se ocultaban secretos del arte alquímico. Marci detalla que Rodolfo habría pagado 600 ducados de oro por el manuscrito, una cifra que hoy equivaldría a más de $100.000. Nadie paga esa cantidad por algo trivial. Eso habla del valor percibido del libro en su época. Describe también que las páginas están llenas de plantas que no se parecen a ninguna planta catalogada, constelaciones que no encajan con ningún mapa astronómico conocido y, sobre todo, un texto escrito en un idioma que nadie en la universidad ha conseguido interpretar. Recalca que es una escritura que no se asemeja a ninguna lengua conocida o, al menos, a ninguna que haya sido descifrada. Marci, consciente de la fama de Kircher como descifrador de lenguas, le pide ayuda explícitamente. Le envía copias, fragmentos del texto, esperando que su ingenio logre romper el código o al menos aportar alguna pista. Lo interesante es que ya en 1665 el manuscrito era un problema sin solución. 2 siglos y medio antes de Voynich, ya existía como enigma. En esa misma carta, Marci menciona que cree que el autor podría ser Roger Bacon. Bacon fue un filósofo, científico y clérigo inglés del siglo XIII, en el texto que tiene se menciona XI, pero históricamente es siglo XIII, un adelantado a su tiempo. Estudió óptica, física, matemáticas, se le atribuye haber trabajado con lupas, lentes y métodos experimentales inusuales para su época. Eso hace que la teoría resulte fascinante. Si el manuscrito fuera obra de alguien con su perfil, algunas ilustraciones podrían cobrar sentido. En ciertas páginas se observan detalles que parecen representar estructuras extremadamente pequeñas, algo que algunos han interpretado como células, microorganismos o secciones anatómicas con un nivel de precisión llamativo. Pero aquí surge el conflicto, los primeros microscopios capaces de mostrar ese nivel de detalle no se desarrollaron hasta el siglo XVII, unos 300 o 400 años después de la época de Bacon.
Si el autor realmente vio aquello que representa, entonces había algo que su época no sabía. Y si no lo vio, ¿de dónde salieron esas formas? Cuando la teoría de Bacon pierde fuerza, aparece otra propuesta: el manuscrito podría ser una obra temprana de Leonardo da Vinci. La lógica era más psicológica que técnica. Un genio precoz, fascinado por la anatomía, por la naturaleza, por la maquinaria, por los sistemas, podría haber experimentado con un lenguaje propio y dibujos crípticos desde muy joven. Algunos apuntan a que los dibujos del manuscrito parecen algo torpes, como si los hubiera hecho alguien en etapas tempranas de formación, lo que encajaría con un Leonardo adolescente. Entonces aparece una pista curiosa. En una de las páginas astrológicas se representa un círculo rodeado por 15 mujeres, algunas embarazadas, todas con una estrella sobre sí. En el centro, el símbolo de Aries, signo zodiacal asociado con abril. Algunos han querido ver aquí una referencia velada al 15 de abril, fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci. 15 figuras femeninas, Aries en el centro, posible metáfora de un nacimiento. La conexión es tenue, pero cuando estás frente a un libro que es puro misterio, las coincidencias no se descartan con tanta facilidad. Y si había alguien con la mente, la obsesión y el talento para diseñar algo así desde cero, sin duda Leonardo sería uno de los candidatos naturales. Sin embargo, hay un problema serio con esa teoría. El pergamino en el que está escrito el manuscrito es de una calidad muy alta. Las hojas son más grandes que el tamaño estándar de la época, contienen pliegues desplegables, diagramas complejos. Además, el corte de las hojas y la encuadernación indican que el trabajo fue realizado por un profesional, no por alguien que simplemente estaba experimentando por su cuenta. Para producir un volumen así se necesitaban recursos económicos, infraestructura, mano de obra especializada y tiempo. No es algo que un adolescente pudiera encargar o sostener con facilidad, incluso siendo Leonardo. En ese punto aparece otra sospecha, más incómoda: ¿y si todo fuera una falsificación creada por el mismo hombre que lo encontró? Al fin y al cabo, Wilfred Voynich era comerciante de libros raros. Conocía el mercado, sabía qué buscaban los coleccionistas y qué elementos hacían que un manuscrito se considerara valioso y auténtico. Después de presentar el manuscrito, su reputación creció. Ganó prestigio, contactos, notoriedad. El libro atrajo la atención del mundo académico y de los coleccionistas de alto nivel. Y, además, el manuscrito no tenía una historia clara. Su recorrido antes de aparecer en manos de Voynich no estaba completamente documentado. Eso siempre despierta suspicacias. A esto se suma la limpieza del texto, demasiado perfecto, sin errores, sin manchas, sin correcciones. Y eso es rarísimo en cualquier manuscrito medieval. Lo normal es encontrar zonas raspadas, palabras tachadas, líneas modificadas, frases reescritas. Nada de eso se ve aquí. El Voynich parece haber sido escrito de una sola vez, como si quien lo produjo supiera exactamente qué iba en cada centímetro de pergamino. Desde esta perspectiva, la idea de que sea una falsificación moderna bien preparada parecía, durante un tiempo, bastante atractiva. Pero todo se tambalea cuando entran en juego los análisis científicos. En los años 2000 se realizan pruebas de carbono 14 sobre varias páginas. El resultado es contundente: el pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438, con un margen de error muy reducido. Es decir, el soporte físico es efectivamente medieval. Además, los estudios sobre los pigmentos y las tintas utilizadas demuestran que son materiales auténticos de la época, sin rastros de compuestos modernos. No hay indicios de que se hayan usado técnicas químicas para borrar textos anteriores ni para envejecer artificialmente el manuscrito. Algunos plantean que Voynich podría haber conseguido pergaminos antiguos en blanco y haber escrito sobre ellos con tintas recreadas según fórmulas antiguas. Pero la viabilidad de esto es mínima. Primero, porque el costo y la logística de conseguir suficiente pergamino genuino del siglo XV en blanco serían enormes. Segundo, porque los análisis no muestran señales de manipulación, raspado ni reutilización. Y tercero, porque no hay rastro de materiales modernos en el documento.
La conclusión más aceptada es clara: el manuscrito es real, es antiguo y no es un fraude moderno. En una de las páginas aparece algo único, una estructura arquitectónica reconocible, la silueta de una ciudad amurallada. No es cualquier muralla. Las torres tienen un diseño muy específico, con remates en forma de cola de golondrina, un patrón en forma de V invertida usado en fortificaciones diseñadas para resistir ataques de artillería. Este estilo concreto se utilizaba principalmente en el norte de Italia entre los siglos XIV y XV. Ese pequeño detalle visual, esa forma particular de torre, lo cambia todo. No solo tenemos una fecha aproximada por el carbono 14, ahora también tenemos una localización geográfica probable. Norte de Italia, primera mitad del siglo XV. La carta de Marci también incluye otro dato valioso. Él explica que el libro llegó a sus manos gracias a un buen amigo, el Dr. Rafael Mniowski, quien a su vez lo había recibido de un colega ya fallecido. Ambos habían dedicado esfuerzos considerables a intentar descifrarlo, sin éxito. Si cruzamos toda esta información, puedes trazar una línea. El manuscrito fue escrito entre 1404 y 1438, probablemente en el norte de Italia. En algún punto, llegó a manos del emperador Rodolfo II en Praga, que pagó una cantidad enorme por él. De ahí pasó por las manos de Jacobus y Napius. Después lo tuvo Barech, luego Mniowski, luego Marci, quien se lo envió a Kircher en 1665. A partir de Kircher, el rastro se pierde durante siglos hasta reaparecer ya en el entorno de los jesuitas y finalmente en manos de Voynich.